Muy bien, paz de Cristo, queridos hermanos, qué gusto poder saludarles en el nombre de Jesús. Aquí estamos nuevamente para poder platicar, para poder charlar durante estos 30 minutos em, unos temas importantes que tienen que ver con los pasos hacia la eternidad. Una vez que conocimos a Jesús, ¿qué sigue? Una vez que tomé una decisión que para muchos tal vez pudiera ser una oración insignificante, una decisión que lo pensaron mucho, es tan sencilla, pero que tiene repercusiones eternas. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Por qué he tenido problemas? ¿Por qué han habido eh, reacciones con mis compañeros, con mis amigos, en mi familia? ¿Y por qué de repente siento que no debía hacerlo? Siento que esta decisión me ha incrementado más los problemas. Bueno, simplemente porque esta decisión le ha llevado a desprenderse de una vida de esclavitud para iniciar una vida nueva en Cristo Jesús. Sin embargo, en esta nueva decisión, el tema que hoy nos corresponde es una nueva relación con Cristo. ¿Cómo entender esa relación con Cristo? Y con respecto a esa relación, vamos a tener las enseñanzas bíblicas acerca de nuestra salvación. Ya somos salvos a través de Jesucristo porque he creído en Él, porque me he arrepentido y porque estoy empezando a caminar en novedad de vida. Y nuestro trabajo es ayudarle a que usted vaya dando esos pasos para conocer a Cristo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 versos 8 al 9. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. ¿Qué dice la Biblia en la versión pues que más conocemos? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Primero, nuestra salvación viene a través de la fe. Cuando usted creyó en Jesús, escuchó la palabra, escuchó el mensaje y algo sintió en su corazón y lo llevó a entregarle su vida a Jesús y decirle, Jesús, yo sé que estoy mal, yo sé que he cometido pecado, yo sé que necesito de ti, te entrego mi vida, eso se llama fe. Y usted ha obtenido salvación. ¿Qué pasó en ese domingo que usted entregó a Jesús o tal vez en otro momento en una reunión de grupo pequeño, el que nosotros llamamos hogar de bendición? Cuando usted tomó esa decisión, el Señor le salvó y esa salvación no dependió de usted. Es un regalo de Dios para todos aquellos que creen, que se arrepienten y que piden perdón. La salvación no viene a consecuencia de obras, no viene para que nosotros nos gloriemos, sino que es un regalo inmerecido de parte de Dios. Y este regalo es la gracia, es gracia, es decir, algo que yo no merezco, algo que no me lo gané de propia cuenta, sino que es un regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque, bueno, éramos culpables ante Dios por el delito que sea, por el pecado que hayamos cometido, pero Él decidió otorgarnos su gracia divina sin merecerlo por medio de Jesucristo. Recuerdo en una ocasión en una escuela de esas multigrado, en donde están todos los grupos unidos, y llegó un maestro nuevo. A ese grupo de preparatoria no les duraban los maestros. Corrían muchos porque la conducta de los muchachos era terrible. Venían de una educación muy dura y ellos eran muy duros con sus profesores y no les duraban los maestros.
llega un profesor y bueno, lo primero es voy a poner reglas. Para que esto funcione, voy a poner reglas. Y cuando pone sus reglas, le empieza a preguntar, bueno, ustedes van a poner las reglas y ustedes se van a someter a ellas y la van a obedecer. Resulta que cuando ellos empiezan a poner reglas, bueno, el que golpea a su compañero, 2 azotes. Hijo, le dice el maestro, a toda esta gente, azote, ¿están seguros? Sí, queremos que sea con látigo, azotes, muy bien. El que golpea a su compañero, 2 azotes. El que tire basura en el salón, tantos azotes, ok, el maestro anotando. El que robe, 10 azotes, bueno, el que robe 10 azotes. Y así se llevaron una lista y todos acordaron que iban a cumplirla. Resulta que en una ocasión, un joven llamado Jimmy era de una familia muy sencilla, muy humilde, con pocas posibilidades económicas. Y bueno, en una ocasión, estando en clases, un joven de allí dice, maestro, se me perdió mi desayuno, no tengo que comer, alguien tomó mi desayuno de aquí de mi pupitre y tiene que aparecer. Se pusieron a investigar, investigar, investigar y el maestro dijo, nadie sale al recreo hasta que aparezca el desayuno. Alguien se lo robó. Y como era de esas escuelas antiguas, bueno, resulta que el maestro dijo, nadie va a salir de clases hasta que esto aparezca. Jimmy no resistió, ya había pasado 2 horas después de que tenían que salir de clases y el maestro no los dejaba. Dijo, maestro, tengo que algo que decirle. Yo tomé el desayuno de mi compañero. Le dice el maestro, ¿por qué lo hiciste? Y él le dice, bueno, hace 2 meses mi padre murió. Hace un mes mi madre dejó de tener trabajo porque ella enfermó. Yo empecé a trabajar para sacar a la familia, mis hermanos adelante y nos hemos visto muy difícil la situación y hace una semana que se nos complica mucho tener alimento en casa. Entonces, yo llevo casi 2 días sin poder comer y vi el desayuno de mi compañero y lo tomé. Y al escuchar esto, el profesor se quebrantó, pero se acordó, el que robe, 10 azotes. Y entonces, pues ni modo, ahí estaba la mayoría del grupo esperando a ver qué iba a hacer el maestro, que cumpliera los azotes. Y resulta que cuando ya el maestro le dice a este muchacho, a Jimmy, que se doble allí en donde está el escritorio, le pide que se quite su chaleco y lo ve tan delgado, tan desnutrido. Y entonces iba a empezar a castigarlo. Y en ese momento, el compañero al que se le robó su desayuno dijo, un momento, maestro, ¿habrá alguien que pueda tomar el lugar de Jimmy y ser azotado por él? Y el maestro dice, sí es posible, pero ¿quién va a querer recibir 10 azotes por algo que no cometió? Lo importante es que se aplique el castigo, porque la falta no puede justificarse. Alguien tiene que recibir el castigo. Y él dijo, yo quiero ponerme en su lugar. Y este muchacho recibió los 10 azotes que tenía que recibir Jimmy. Eso se llama gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Es que alguien tomó mi lugar cuando yo debía haber sido castigado, cuando yo debía haber recibido los azotes, cuando yo debí haber sido crucificado por mi falta, por mi pecado. Alguien tomó mi lugar. Se llama gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Vamos a orar y vamos a platicar los siguientes minutos esto que son las enseñanzas acerca de tu salvación. Oramos, Padre, ayúdanos para comprender tu palabra, para abrazarla, Señor,
y que ésta se arraigue en vida en nosotros, en nuestros amigos y nuestros hermanos, para que ellos puedan también enseñar e instruir a los demás conforme a tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Es necesario que nazcas de nuevo para ser salvo. Acuérdate que para que nosotros podamos nacer de nuevo, hay algunas características importantes. El nacimiento físico, por ejemplo. En Génesis capítulo 4, versos 1 al 2, dice la Biblia que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces, aquí está el nacimiento físico. Todos nacemos con un propósito, nacemos con un diseño divino. Pero este es el nacimiento físico. Todos hemos nacido de alguna u otra vez y desde el principio Dios estableció el método para que la humanidad se reproduzca. Tenemos que nacer por voluntad divina y también porque es un proceso humano que demuestra que nosotros somos creación de Dios. Aquí está implícito. Tú no eres obra de la casualidad, tú no eres obra de un accidente, tú no eres obra de una gran explosión o de una teoría de la evolución. Tú eres resultado de la creación divina, porque no nacimos por accidente, nacimos con un propósito. Así que este es el nacimiento físico. Pero para ser salvo tenemos que nacer de nuevo. Ya nacimos físicamente, pero ahora tenemos que nacer espiritualmente. Y el nacimiento espiritual fue una situación que le causó un golpe espiritual inteligente y racional a un gran hombre en la Biblia que se llamaba Nicodemo. Él era un estudioso, él era una persona muy preparada que conocía muy bien la ley de Dios, conocía muy bien de filosofías, pero tuvo un impacto racional cuando Jesús le dice en Juan capítulo 3 versos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, es decir, te aseguro sobre todas las cosas, esto es una promesa, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí para empezar, hay un conflicto humano. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Ya nací físicamente. ¿Qué tengo que hacer? Y Nicodemo le dice, como preguntaría o se haría la pregunta a cualquier otra persona que no conoce a Jesús, tal vez un profesional, tal vez alguien que piensa, que razona, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya tengo mis tantos años. ¿Cómo voy a volver a nacer? Esto es imposible porque ya nací físicamente. Él estaba pensando en el nacimiento físico. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí es donde Jesús le dice, de cierto te digo, es decir, te lo vuelvo a asegurar. Primero, yo te digo que es necesario nacer de nuevo, pero te vuelvo a asegurar y yo te lo vuelvo a, este, pues, validar, por así decirlo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne, es decir, el que nació físicamente, físicamente se queda en la carne. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice, no te maravilles que te digo que es necesario nacer de nuevo. Así que, queridos hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Y eso fue lo que sucedió el domingo, el nacimiento espiritual. Cuando hay una intervención de parte de Dios, que es el que tiene el poder y la capacidad para que podamos nacer de nuevo. El nacimiento espiritual es donde Dios produce en nosotros un nuevo espíritu, una renovación
en donde su Espíritu Santo viene a nosotros, y aquí es donde dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando usted conoció a Cristo y si tomó su decisión por primera ocasión el domingo, dice la Biblia que usted se hizo una nueva criatura. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento y este nacimiento es espiritual. Su alma estará siendo renovada, sus pensamientos estarán siendo renovados para que todo esto que venía arrastrando del nacimiento físico y que venía llevándole cautivo hacia el pecado y sus pensamientos, sus ideas, todo esto, cuando se acumula, les llevaba a cometer pecado. Pero conoce a Cristo, Jesús le pone un hasta aquí a la esclavitud del pecado, y ahí es cuando usted tomó la decisión de recibir a Cristo porque creyó en él y empieza una vida nueva. Es cuando el Espíritu Santo entró en usted. Eso pasó el domingo que usted hizo decisión por Cristo, o donde usted haya hecho esa oración. Espiritualmente vino el Señor a su vida. Él empezó a llenar su vacío en su corazón. Él fue el que provocó ese sentimiento de arrepentimiento, ese sentimiento de llorar. Eso fue el Espíritu Santo. Y ese nacimiento espiritual empieza a crecer. Y ahí es donde nosotros empezamos a renovar nuestra mente y a renovar todo lo que nosotros somos. Entonces, recuerde, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Pero segundo, tu salvación es eterna a través de Jesucristo. Esa salvación que Jesús le dio no es solamente que digamos, ya eres salvo, no. Es una salvación eterna a través de Jesucristo. Es una salvación que solamente las personas que entregan su vida a Jesucristo tienen vida eterna. Nosotros fuimos creados en, en su origen para la eternidad, pero por causa del pecado, cuando se introduce el pecado en el jardín de Edén, a causa de que la mujer se deja seducir por Satanás y luego el hombre se deja seducir por la mujer, se incurre en una falta de desobediencia a Dios que se llama pecado, se introduce el pecado y por consiguiente se introduce la muerte y se pierde la eternidad por causa del pecado en el hombre. Y Jesús lo que vino a hacer es darnos la eternidad, pero la única forma de darnos la eternidad es a través de nuestra salvación en Jesucristo. La salvación correcta con el tiempo correcto y con la persona correcta. Es decir, la salvación correcta en el tiempo correcto, que es la eternidad, a través del puente correcto, la persona correcta, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado nos separaba de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23 al 24 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo vino a pagar por nosotros esa deuda que teníamos con Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos están destituidos. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Entonces, el pecado me separaba de Dios. Dios es santo y aborrece el pecado. Por lo tanto, el pecado me separó de Dios. Hubo una división, una separación entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios por causa del pecado. Ahora, porque a causa del pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Aquellos que todavía siguen viviendo en sus delitos y en pecado, no quieren recibir a Jesucristo, bueno, ellos quedan en una sentencia que es la muerte. Pero los que vinieron a Jesús, que es la gracia de Dios a través de Jesucristo, bueno, nos da el regalo de la vida eterna. Esta es la paga del pecado, la sentencia. Pero hay una salvación, una esperanza. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, por mi pecado y por tu pecado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, habla de Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si el pecado nos separaba de Dios, si Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte, nuestra sentencia era morir, pero vino Cristo, fue el único y es en el único que hay vida eterna. No hay vida eterna por otro medio. No hay vida eterna a través de otra opción. El único en toda la historia de la humanidad que vino a dar su vida es Jesucristo. Y es el único facultado del cielo que pudo entregar todo para que nosotros pudiéramos recibir la gracia. Tal vez pueda venir otra persona y diga, yo morí por ustedes, yo voy a hacer esto, pero él, con el simple hecho de que no sea hijo de Dios, de que no haya sido engendrado por el Espíritu Santo como pasó por Jesucristo, simplemente es una salvación nula, es una salvación errónea, es una salvación que simplemente no es salvación, falsa esperanza. Por eso, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Y esta salvación que Jesucristo nos ha dado nunca se pierde. Es una salvación eterna. Dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, escuche, somos hechura suya, creados. Primero, Dios le creó. Segundo, dice que Dios le hizo, pero también creados para, a través de Cristo Jesús, para que nadie se gloríe y para buenas obras. Si no hacemos buenas obras es porque estamos en pecado. Ahora somos creados para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero Romanos 3:10 dice, no hay ni uno que sea justo por causa del pecado. Y Romanos 6:23 dice, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, este regalo es de Jesús para nosotros, pero nosotros tenemos que recibirlo, tenemos que alcanzar, poner la mano para recibirlo. No puede ser que dice la Biblia que este regalo, si nosotros no lo recibimos, ahí está el regalo, te estoy dando el regalo. Jesús vino a morir por ti, Jesús entregó todo y te ofrece el regalo. Yo tengo que extender mis dos manos para recibir el regalo. Si yo no creo en Él, si yo no confieso mis pecados, si yo no confieso que Jesús es mi Señor, no estoy recibiendo el regalo. Y cuando usted recibió ese regalo, Dios le dio una salvación que no se pierde. Cuando hablo de que la salvación no se pierde, no quiere decir, ah, bueno, ya estuve en la iglesia, ya recibí a Jesucristo, me regreso a pecar. No, porque entonces la paga del pecado es la muerte. Si la persona regresa al pecado, la sentencia que está determinada para el que peca es la muerte. Por eso, si no hay justo ni aun uno, debemos entender que tenemos el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, que es nuestro Señor. La salvación que Jesús le ha dado es eterna. Pero también, número 3, es que Dios te da salvación como un regalo. Cuando crees en Jesucristo por medio de la fe, dice la Biblia en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este regalo de la salvación, que es un regalo, el Señor te lo da cuando crees en Jesucristo por medio de la fe. Es decir, tú debes creer. El requisito para recibir este regalo es creer. Dice Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Hay personas que se les predica el evangelio y no creen. Ellos no reciben la salvación. Hay personas que se les ofrece el evangelio y se les habla de Jesús. Ellos no reciben la salvación si no creen en Jesús. Porque el requisito es creer.
en Jesucristo. Dice, no, es que yo creo en esto y yo soy salvo. No, si no crees en Jesucristo, no hay salvación verdadera. Hay quienes te ofrecen una salvación eh, espontánea, una salvación que no está sustentada en la Biblia, y es una falsa salvación, porque la única salvación que te perdona, que te lleva a la vida eterna y que te libera del pecado es la que es a través de Jesucristo. Creer en Jesucristo te da salvación a través de la fe, por eso es creer. Si tú crees en Jesucristo, Él te da y te ha dado la salvación. Dice la Biblia, creer que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, eres salvo. Muy bien. Pero ¿qué más? Lo que sigue es que esa salvación que Jesús te da como un regalo, cuando confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, tienes que confesarlo. Ahora si crees, tienes que confesarlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Ahora, tienes que confesarlo. Confesarlo es creerlo. Confesarlo es que tú en tu corazón has creído y lo confiesa. Y cuando uno lo confiesa, no importa que las personas te digan esto, no importa que la presión de la vida te diga lo contrario, cuando tú lo confiesas es porque lo crees. Y aunque vengan las tormentas y aunque vengan personas con otro tipo de doctrina, aunque te vengan a decir de esto y traten de convencerte, tú traes una convicción en la palabra. Confesaste con tu boca, lo creíste en tu corazón, entonces esa salvación es eterna. Por lo que te decía yo, ¿no? En Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿lo recibes? ¿Crees en su nombre? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Estos que creen en su nombre les da el derecho o el poder o la potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Desde el momento que uno cree en Jesús, uno se convierte en hijo de Dios. Ya no es uno creación de Dios. Todos los que están sin Cristo y no creen en Jesús son creados por Dios, pero solo aquellos que reciben a Cristo, lo confiesan con su boca y creen que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces estos se convierten en hijos de Dios. Así que tú eres un hijo y una hija de Dios. Y cuando confías en su gracia y no en las obras que uno hace. Cuando tú confías en la gracia de Dios, la gracia es el regalo, es lo maravilloso, es la oferta que Dios te da y que tú debes aceptar. Cuando tú confías en su gracia y no en tus obras, es decir, voy a dar mucho dinero para ser salvo, voy a dar mi casa para ser salvo, no son las obras que nos van a salvar. En la antigüedad, cuando la iglesia tradicional te decía que tú tenías que hacer muchas obras, si eras bueno en la vida, eras salvo, ¿no? En la actualidad hay personas que tal vez no sean malas, que tal vez no se porten mal, pero no creen en Jesús, no creen en la salvación. Ellos no tienen salvación. No son las obras. Es bueno hacer obras. Como resultado de nuestra salvación estamos llamados a ser buenas personas, a hacer obras, pero nuestras obras no nos salvan. Nuestras obras no salvan a nadie, dice la Biblia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, la bondad de Dios es que ahí está la bondad de Dios, su misericordia. A pesar de todo lo que nosotros somos, Él ha sido bueno.
A pesar de nuestra indiferencia, Él ha sido bueno. A pesar de nuestro pasado, Él ha sido bueno, siempre nos ha amado. Y dice que esta bondad se manifestó a través de nuestro Salvador y el amor de Dios para con los hombres. Él nos salvó no por nuestras obras que nosotros hagamos, sino por la misericordia de Dios, porque Jesús tuvo misericordia de nosotros, porque Él nos lavó, nos regeneró y nos renovó en el Espíritu Santo. Por eso es que a partir de ahora va a empezar un camino nuevo para ti. Va a empezar una vida nueva para ti. Vas a empezar a caminar en Cristo Jesús y este camino te llevará a conocer cada día más a Cristo. Esa es nuestra encomienda, enseñarte a dar los primeros pasos hacia la eternidad y vivir en Cristo Jesús y decirte que no estás solo. No están solos ustedes. Jesús está con ustedes. Ustedes tienen vida eterna y el Señor les da la salvación. ¿Qué tienen que hacer todos los días? Poner su vida en las manos de Dios y decirle, Señor, ayúdame a caminar, ayúdame a poder continuar, y esa fuerza ya no dependerá de ustedes, sino dependerá del poder del Espíritu Santo en ustedes. Dios les ama, Dios les toma de la mano, Dios les va a llevar caminando para dar los primeros pasos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia la eternidad, hacia el cielo. Y en esa eternidad que empieza aquí en la tierra, la iglesia, los hermanos que están con ustedes en Cristo, le ayudarán a conocer la voluntad de Dios. No le vamos a decir cuál es la voluntad de nosotros, sino cuál es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que esta voluntad de Dios para ustedes es agradable y perfecta. Así que debes estar seguro que tu nueva relación con Cristo se trata de que eres su hijo y que Él es tu Padre. Esta nueva relación con Cristo se trata de que tienes acceso a la vida eterna. Esta nueva relación con Cristo se trata de que ya no eres extranjero, sino que ahora eres hijo e hija de Dios. Él está contigo todos los días, cuando te levantas, cuando te duermes, cuando estás durmiendo, Él está siempre contigo. Él te ama, Él te va a bendecir y Él te va a ayudar. No tengas miedo de lo que pase alrededor, porque recuerda que tu vida está en las manos de Dios. Él siempre te cuida, Él siempre te protege. Y ahora que eres hijo de Dios, la Biblia dice que nada puede arrebatar a los hijos de Dios de las manos de Dios, de Jesús. Jesús dijo, ahora ellos están en mis manos y nadie los arrebatará de mi mano. Tú estás en las manos de Jesús y nada puede arrebatarte de la mano de Jesús. Satanás no puede hacerlo. Así que no tengas temor, no tengas miedo. Y cuando sientas temor, cuando sientas que estás desmayando, pide ayuda para que oremos por ti, para que te demos firmeza en la fe y continuarás caminando en la vida. Cada día para agradar a Jesús. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento, por nuestros amigos, hermanos que están conectados. Yo te pido que tú los bendigas, que tú camines con ellos y que ellos cada día, Señor, vayan creciendo para conocerte. Señor, revélate a ellos, revélate, enséñales, Padre, que ellos puedan estar seguros que están caminando hacia la vida eterna y que tú estás siempre con ellos como lo has prometido. Yo sé que van a crecer y que serán personas extraordinarias, Señor, y que se han convertido en tus hijos e hijas, Padre, para que caminen en novedad de vida, porque ya el pecado no tiene más autoridad sobre ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús, en sus trabajos, con sus familias, en su economía. Empieza a traer sanidad física, sanidad espiritual, empieza a traer, Señor, tranquilidad, empieza, Señor, a revelarte a ellos para que ellos vean que tú estás con ellos y que nunca jamás los abandonas y que has, Señor, hecho un trabajo de salvación y de misericordia para ellos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos,